Los disertantes que convocamos hoy son compañeros de nuestra empresa, forman parte de Visa, van a formar parte de IEASA. Ellos son Sergio Mogliati, Dolores Carneglia y Fernando Zárate, en ese orden de mi izquierda hacia mi derecha. Sergio es licenciado en comunicación, especializado en temas de agua e hídricos. Dolores es licenciada en ciencias antropológicas, también tiene mucha experiencia en el campo de cuestiones medioambientales. Y Fernando es ingeniero hidráulico, también docente de la temática y con experiencia vasta. También tienen los currículos de ellos en el cuadernillo en la temática. Creo que es importante que sepamos que es algo que la empresa va a incorporar, el tema de represas hidroeléctricas, y de lo que van a hablar ellos hoy justamente es acerca de dos de ellas que van a ser aprovechadas, que en realidad van a aprovechar las bondades del río Santa Cruz, es así, que son Cóndor Cliff y La Barrancosa. En otras jornadas que hemos tenido hemos visto la importancia que tiene diversificar la matriz energética de nuestro país, y creo que es un tema bastante interesante para escuchar. Va a arrancar Sergio Mogliati, yo los voy a dejar en sus manos y esperemos que disfruten la jornada. Consideramos primero hacer un pequeño pantallazo general sobre hidroenergía y después sí, Dolores y Fernando van a hablar específicamente de los proyectos del sur. Probablemente hacer un pantallazo general diga cosas que muchos saben, otras que sonarán conocidas, pero bueno, la idea es ¿estoy hablando con esto? Sí. Bueno, ahora sí. Entonces, lo que voy a hablar es sobre hidroenergía en general, algunas características, un panorama mundial y específicamente de Argentina, algunas funciones que tiene la hidroenergía dentro del sistema eléctrico. Doy vuelta y subo. Bueno, para generar energía a partir del agua hace falta dos cosas: caudal, o sea, cantidad de agua en un río, y una diferencia de nivel, un salto, ¿no? Donde tenemos esas dos cosas juntas, ahí podemos hacer una hidroeléctrica y generar a partir del agua. Este videíto que explica, no nos vamos a detener en eso, pero explica básicamente el proceso de cómo se genera hidroelectricidad. El agua se almacena en el embalse, se hace una presa para directamente que el salto, digamos, sea efectivo. El agua pasa a través de un conducto, una tubería forzada, que mueve las turbinas un generador, y de ahí al sector eléctrico. Entonces, solo podemos generar hidroenergía donde tenemos esos dos recursos, un salto y caudal de agua. Con lo cual, la cantidad de hidroenergía que puede, o la cantidad de potencial que tiene un país es limitado, está dado por la disponibilidad de estos dos recursos juntos. ¿Qué significa? Que a diferencia de, no sé, una atómica o una térmica, yo puedo construir todas las que quiero mientras le pongo un combustible, el potencial hidroeléctrico es finito y los distintos países aprovechan un determinado porcentaje de ese potencial. Nunca se aprovecha todo, ¿no? Porque siempre hay una fracción de ese potencial que no es económicamente conveniente o ambientalmente no es sostenible, entonces no se aprovecha. Vamos a hacer un poquito de historia. O sea, la hidroelectricidad existe prácticamente desde que existe la electricidad urbana. Se decían pequeños aprovechamientos en la década del 80 del siglo XIX para alimentar pequeños pueblos o grandes propiedades. Pero el gran salto, o donde comienza a desarrollarse obras hidroeléctricas de importancia, es a partir del 30, la década del 30 del siglo XX, especialmente motorizado por la obra pública para revertir, digamos, las consecuencias de la gran crisis económica. Acá no está en el gráfico, acá está a partir de los 70, bueno, era importante volver. Acá está graficado a partir de los 70. Vamos a tener un segundito en el gráfico porque es importante para medir la evolución. Entonces fíjense que la parte celeste de abajo son los países ricos del mundo, los socios de la OCDE.
Prácticamente ya en los años 70 estos países habían desarrollado gran parte de su potencial hidroeléctrico, por lo cual hoy los países europeos, incluso en parte Estados Unidos, etcétera, no desarrollan mucho hidroelectricidad, pues ya lo hicieron todo lo que tenían por hacer. Tiene un crecimiento acá en los 70-80 motorizado por el aumento del precio del petróleo, entonces los países buscan nuevas formas baratas de generar energía. De esa época son nuestros grandes proyectos, Alto Grande, Chocón, etc. Tenemos un periodo de estancamiento en los 90, la hidroelectricidad empieza a ser observada con preocupación por algunos efectos especialmente sanitarios. ¿Por qué? Todo el periodo anterior, el gran desarrollo se da en los países, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Europa, países con climas templados o fríos, con mucha capacidad de planificación territorial, de atención de la salud, entonces ahí no había demasiado problema. Cuando las hidroeléctricas empiezan a aparecer en países, llamémosle del tercer mundo, África, algunos países de Asia, Brasil, etcétera, empieza a haber consecuencias ambientales, sanitarias, etcétera, que empiezan a preocupar al OMS. Entonces, los bancos multilaterales comienzan a retraer las líneas de financiamiento para este tipo de obras y realmente hay efectivamente una meseta en el desarrollo de la hidroelectricidad. A partir de ahí, la propia industria, los bancos, algunos ONG, el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente empiezan a desarrollar algunos estudios y algunos protocolos de sustentabilidad para hacer obras hidroeléctricas con una mirada un poco más integral y considerando criterios de sustentabilidad. Y ya en el siglo actual vuelve a tener una curva de crecimiento muy muy fuerte, motorizado especialmente por China, que es la gran potencia hidroeléctrica del mundo. Fíjense, todo lo amarillo es solo China. Sí. Lo verde es los países de América que no están en la OCDE, pero ahí básicamente es Brasil, que es otra potencia hidroeléctrica mundial, y el resto no tiene, digamos, un crecimiento demasiado importante. Entonces, en la última década, en los últimos 15 años, se incorpora anualmente mucha hidroelectricidad en un orden de 30 gigawatts por año, que es como hacer 10 yacyretá cada año. Cada año se inauguran en el mundo unas 10 yacyretá, y eso se hace básicamente China, Brasil, algo de Colombia, Turquía, digamos, algunos países, India, exacto. Bien, no es que en los demás países no se haga. O sea, Estados Unidos tiene, por ejemplo, planteado para 2050 incorporar un 50% más de la hidroelectricidad que tiene, y es la segunda potencia mundial en este tema. No es todo obra nueva, se repotencian algunas, se utilizan sistemas de bombeo, pero digo, se plantea, digamos, un crecimiento importante de esta tecnología. Este es el ranking. Estos son los principales países del mundo, del primero hasta el 10º, en mayor generación de hidroenergía. No está Argentina, por supuesto, Argentina está mucho más abajo, y hay una característica acá. Hasta este lugar son los países cuyo territorio es el más grande del mundo, ¿no? El ranking de área. A estos países le sigue Australia y Argentina. Australia no tiene agua. El río más grande de Australia es la mitad del Río Negro. Y Argentina sí tiene agua, pero no figura. De ahí es que nosotros, digamos, tenemos un bajo nivel de aprovechamiento en los recursos hídricos. Al lado de otros países, Argentina tiene un nivel de aprovechamiento bajo, alrededor del 30%, y además es el país de Sudamérica que tiene la menor proporción de aporte hidráulico en su matriz eléctrica. Hay países como Paraguay, que el 100% de su electricidad viene del agua, porque bueno, es socio de Yacyretá con Argentina y de Itapú con Brasil, pero todos los demás, incluso Chile, que también tiene bastante poco, tienen un porcentaje mayor en su matriz energética que nuestro país. Bien, algunas estadísticas.
La electricidad que proviene del agua en el mundo representa entre un 16 y un 17% del total de la electricidad generada en el mundo. Sabemos que la mayor fuente fuente de combustible que se usa para generar electricidad, ¿cuál es en el mundo? No es un mundo limpio, es térmico, pero ¿cuál? Carbón. Carbón. Bueno, un 17% proviene de la electricidad. En América del Sur un 50%, como decía antes, hay países que están muy por encima de esto, Colombia, Brasil, Paraguay. Y nosotros tenemos hoy, mejor dicho, esto es dato de Camesa del 2016, un 28%. Fluctúa un poco, algún año un poco más, algún año un poco menos. Y esto representa aproximadamente el aprovechamiento de un tercio de los recursos hídricos que tenemos en el país, del potencial hídrico que tenemos en el país. Bien, si tomamos todas las fuentes renovables para generar electricidad, la hidroeléctrica representa las 3/4 partes y el cuarto restante por mareomotriz, eólica, solar y por biogás. O sea, sigue siendo, por supuesto, lejos la mayor fuente de energía renovable del mundo. Bueno, vamos a hablar un poco de Argentina ahora. Uno tiene la idea a veces que Argentina es un país verde, mucha agua, mucha humedad, qué sé yo, pero en realidad somos un país bastante árido. De hecho, somos uno de los países del mundo con mayor superficie de aridez. Acá los verdes indican mayor nivel de humedad y los marrones más oscuros, mayor grado de aridez. Fíjense que nosotros tenemos agua acá y tenemos agua acá. ¿Bien? Yo, disculpate, estoy tapando vos, pero no tengo otro lugar donde poner. Pero dijimos que además de agua hacía falta salto. Entonces, también nuestros ríos que nacen de la cordillera también son importantes, los desniveles los tenemos acá. Entonces nosotros tenemos un potencial hidroenergético acá, donde tenemos muchísima agua, pero como es zona de llanura tenemos poco salto y tenemos en esta zona ríos mucho menos caudalosos, cualquiera que conozcan a ustedes que nazca de los Andes, pero con una diferencia de altitud mayor. Por dar un ejemplo, en Yacyretá tenemos un río de 14.000 metros cúbicos por segundo, saltito de 20. Chocón, tenemos un río 20 veces más chiquito, 700 metros cúbicos por segundo, pero un salto de 80, más o menos. 70. Bien, esta es nuestra riqueza hídrica. Acá adentro están todos los ríos de la Cuenca del Plata, incluido por ejemplo el Bermejo, que es parte de esta Cuenca del Plata, que es un río grande, pero problema que además de agua trae mucho sedimento. La cuenca del Río Negro, la cuenca interna más importante. Por supuesto, la Cuenca del Plata la compartimos con Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Arriba nuestro, en el Paraná, Brasil tiene muchísimas presas, ¿no? Es un río muy aprovechado por Brasil. Brasil tiene unas 750 presas entre chiquitas y grandes funcionando, que generan hidroelectricidad. Argentina tiene 50, entre chiquitas y grandes, ¿no? Bueno, la cuenca del Santa Cruz, que de la que van a hablar Dolores y Fernando, 700 metros cúbicos por segundo, y la cuenca del río Colorado, ya mucho más chiquitita, 150. De las tres, la única donde todavía no tenemos un aprovechamiento es justamente la de Santa Cruz, que son los proyectos que están en construcción. Bien, mapa de generación de Argentina. Como dijimos, mucha agua ahí, en la Cuenca del Plata. Esta cuenca representa el 63% de toda la hidroelectricidad que genera el país, está ahí, en dos centrales solas, Yacyretá y Salto Grande. Solo esas dos centrales representan más del 17% de la electricidad que estamos consumiendo en este momento y un 63% de la hidroelectricidad que generamos. Hay varios proyectos
Algunos de ellos lo estamos estudiando, después vamos a ver al final. Estos son proyectos muy grandes, con mucha potencia instalada sobre los ríos Paraná, como es Corpus o Itatí-Tacorá, por supuesto binacionales, y Garaví-Panambí, que son estos que están acá sobre el río Uruguay con Brasil. Están en distintos grados de estudio. La segunda área nuestra de mayor generación es los ríos patagónicos, pero con mucha predominancia en el Comahue, río Neuquén, Limay, río Neuquén y Limay, que son los que forman el Negro. Estos nos dan un poco más del 5% de la electricidad que consumimos y un cuarto prácticamente de la hidroelectricidad. Estas son creo que son todas las centrales que hay en la zona, las grandes al menos. Hay algunos proyectos también con distinto grado de avance, acá sur de Mendoza y en el río Neuquén. Y por último, las protagonistas de esta tarde, que son las centrales de Condor Cliff y La Barrancosa sobre el río Santa Cruz. Bueno, un dato interesante es de cómo ha evolucionado la hidroelectricidad en la Argentina. Entonces fíjense una curva que seguramente todos conocemos, que es la evolución del consumo eléctrico en Argentina, que es esta línea amarilla, consumo sostenido. Esto es la potencia instalada hidráulica. Fíjense que en los últimos 20 años está planchada. La última novedad importante es la repotenciación de Yacyretá 2011, o la inauguración de Yacyretá en el año 94, pero prácticamente no se ha hecho nada de importancia en los últimos 20 años. Un par de centralitas chicas en San Juan, pero no mucho más. Desde los 70, como habíamos dicho antes, tenemos incorporación de grandes centrales, Alto Grande, El Chocón, Alipurá, Piedra del Águila, etc. Y en los años previos, incluso desde los años 40, se han hecho centrales hidroeléctricas básicamente en zonas muy pobladas, con poca agua, que básicamente cumplían la función, digamos, de disponibilidad de agua, de almacenar agua para uso humano, para riego, etc. Mendoza, Tucumán, Córdoba, y en varios casos tenían pequeñas centrales de generación, pero el gran salto se da a partir de los 70. Fíjense que los puntos son la participación porcentual de la hidroeléctrica en la matriz general. Acá, que es por ejemplo en este punto cuando se inaugura Yacyretá, teníamos no un 50, pero casi un 45% de nuestra electricidad proveniente del agua. Al no incorporarse nada en los últimos 20 años, por supuesto este porcentaje va cayendo porque va subiendo el porcentaje de generación térmica. En los últimos 20 años Argentina opta por generar o por consolidar su sistema eléctrico a partir de tecnologías térmicas y no hidráulicas. Bien, ¿para qué sirve la hidroeléctrica? O sea, ¿por qué es importante poner una hidro? Básicamente la hidroeléctrica lo que tiene, una característica fundamental, es que brinda una rápida respuesta a la demanda de consumo. O sea, ustedes saben que la electricidad no se almacena, o sea, lo que estamos consumiendo en este momento se está generando en este momento. Entonces hay muchos motivos por los cuales la demanda varía. Este es un gráfico típico de Camesa de cómo varía la demanda a lo largo de un día. Entonces, bueno, acá a primeros de la mañana hay un bache, comienza a aumentar, etcétera, y genera un pico a la noche. Entonces, más que nada debe ser de estos días porque es de invierno, ¿no? En el verano tenemos un pico más acá a la tarde por los aires acondicionados. Entonces, fíjense que hay una parte que se llama hidrobase, o sea, estas centrales que, si bien tienen embalse, no guardan el agua, sino que están generando todo el tiempo. Caso típico Yacyretá. Uno no puede guardar el agua del Paraná o Salto Grande. La nuclear, que también se enciende y funciona todo el tiempo. Todo este segmento grueso son las térmicas. Y los picos de demanda se cubren con hidráulica. Acá el Chocón está cerrado, o Piedra del Águila, el embalse se llena y largamos agua cuando hace falta generar.
Bueno, este es los movimientos o las variaciones horarias a lo largo de un día. Hay variaciones más simpáticas. Esta es la curva de demanda de la final, en el horario de la final del mundo del Mundial 94. Fíjense, acá hay una cosa, ¿no? Este es el domingo anterior y este es el domingo del Mundial. Evidentemente, algo que no he chequeado, debe haber una diferencia de temperatura, por lo cual este domingo, que es que fue 13 de julio, debe haber sido un día con diferencia de temperatura respecto del 6, porque la demanda a lo largo de todo el día es menor. Pero fíjense cuando empieza el partido. La demanda cae abruptamente, llegamos a la línea verde. La demanda cae abruptamente cuando empieza el entretiempo. De vuelta uno va, abre la heladera, prende la compu, se levanta, hace cosas, qué sé yo. Entonces vuelve a haber un pico acá de demanda. En el segundo tiempo vuelve a bajar, o sea, no hacemos nada salvo mirar la tele. Y cuando el partido termina, ya a esta hora empiezan a encenderse las luces, etc. La curva de consumo acompaña la tendencia, digamos, ¿no? La línea roja es, fíjense acá, dice, acá, sin bomba, que es con bombeo. ¿Qué significa con bombeo? En la Argentina tenemos dos centrales que tienen dos embalses. Entonces, cuando no estamos generando para el mercado, lo que hacemos es llevar agua del embalse más bajo al de arriba, ahorrar energía para después turbinarla cuando hace falta. Entonces, en este momento, lo que está pasando es que mientras hay un decaimiento de la demanda, estamos aprovechando la energía para recargar los embalses de arriba. Este es otro caso de intermitencia, cuando tenemos en el sistema parques eólicos o solares, que es el que viene ahora. Entonces, el viento nosotros no lo podemos almacenar. Entonces, fíjense las curvas, cada uno de estos colores es un día, para un parque concreto, que es el Parque Rawson. Entonces, si yo no le pongo un complemento, vamos a llamarle, a esta fuente de generación, el sistema empieza a generarme un problemita. Lo mismo pasa, aunque de una manera un poquito más armoniosa, con la solar. O sea, acá también para cada uno de los días hay un día que está así, que es normal, digamos, cuando sale el sol, cuando se pone, pero hay días donde no se genera, sino que hay nubes o llueve, etc. Entonces, y lo mismo, ¿no? Acá necesito otro tipo de tecnología de generación para cubrir las sombras, digamos, de la generación de estas centrales. Eso hoy por hoy es, digamos, una función muy importante que cumplen las hidroeléctricas dentro de un sistema eléctrico. Bueno, eso que acabo de decir y de mostrar está en alguno de los ítems de por acá, pero vamos a listar una serie de ventajas de la generación hidroeléctrica. Fuente renovable, primero. No importa si más de 50, más de 50, eso es otra cosa. O sea, la ley lo que establece, la 27191, es un régimen de promoción. No dice que la renovable es la que es menor de 50. De hecho, la ley lo dice claramente. Renovables son todas estas. Ahora, a los fines de esta ley, la hidroeléctrica la consideramos solo hasta 50 megavatios. Es la única fuente renovable que puede almacenarse, porque almacenamos agua en forma de energía potencial, no almacenamos electricidad, por supuesto. Como decía recién, constituye un complemento ideal para las otras tecnologías intermitentes, no contamina. Las grandes hidroeléctricas generan energía a gran escala. La Barrancosa y Condor Cliff van a generar en el orden del 4 y pico % de lo que era el mercado eléctrico en 2016. O sea, Yacyretá, como vimos antes, es el 15% del mercado argentino. Con lo cual, digamos, hay un aporte importante, digamos, para una diversificación de la matriz energética.
Bueno, ahorramos divisas, nos independizamos del precio de los commodities, de los combustibles en particular. Cada vez que hacemos un proyecto hidroeléctrico, la cantidad de estudios y de análisis que se hacen sobre el ambiente y el gran impacto que tienen las hidroeléctricas sobre toda la configuración o la dinámica socioproductiva de una región, hace que, digamos, tengamos una mirada mucho más integral que a la instalación de cualquier otra fuente de energía. Y todo ese conocimiento, digamos, los recursos que permite poner un estudio hidroeléctrico para generar una hidroeléctrica en una región, hace que tengamos un grado de conocimiento al final de esos procesos mucho mayor del que tuviéramos si no tenemos estos proyectos. Bajo costo de mantenimiento para una vida útil muy larga. Hoy tenemos en Argentina centrales de 70 años, ¿no? Niwil tienen 70 años en funcionamiento. Bueno, mayor flexibilidad del sistema de operación, rápida respuesta a la demanda, esto también es lo mismo. Permiten promover el desarrollo socioeconómico de la región donde se implantan. Y una función muy importante, bueno, hay otra que quizás por ahora no la puse, que es la primera función de un embalse es guardar agua, digamos, ¿no? De hecho, las presas que existen desde hace 5.000 años, para eso, digamos, tratar de evitar los ciclos de los ríos, digamos, o evitar los efectos de los ciclos de los ríos. Entonces se construyen para guardar agua. Pero además tienen una función muy importante en la gestión de crecidas. Y acá de vuelta hay presas con embalses más grandes que permiten, embalses más grandes, cuencas más chicas, etcétera, que permiten regular con más eficiencia las crecidas, como pueden ser las presas de las zonas andinas. Y en cambio las presas de las zonas de llanura, como Yacyretá o Salto Grande, si bien permiten regular las crecidas de una manera importante, no es esa su función principal, porque la magnitud de los ríos es tal que no podemos, digamos, detener, concepto erróneo, pero por ahí es más fácil para entendernos, detener una crecida, ¿no? Pero por ejemplo, la gran crecida del 2014 del río Uruguay, Salto Grande lo que hace es espera esa crecida, que tiene muchos días de preaviso, porque es una cuenca muy grande, con el embalse más bajo. Entonces, en el puerto de Concordia, la crecida se ha reducido en el orden de 2,5 metros, 2,70 metros. Entonces, permite generar lo que se llama una laminación de las crecidas de manera muy importante en algunos casos, en el caso de Yacyretá menos. Bueno, y acá un panorama de lo que estamos haciendo en Evisa y que estaremos haciendo en IASA. Hay, más allá de todos esos proyectos que mostré en un mapa anterior, que están en el país, etc., hoy Evisa está estudiando en distintos niveles y con distinta función estos proyectos. Bueno, por un lado, Cóndor Cliff y la Barrancosa, que si no lo estamos estudiando, lo estamos haciendo, van a hablar mis compañeros. Estamos junto con la COMIP, la Comisión Mixta del Río Paraná, es un organismo binacional con Paraguay, estudiando un proyecto aguas abajo de Yacyretá, que se llama Itatí-Tacorá. Está en niveles muy preliminares de estudio. Hay dos proyectos que serían las dos primeras binacionales con Brasil sobre el río Uruguay, Garabí y Panambí. Están en etapa de estudios de factibilidad. Y hay una serie de estudios en la zona andina, en San Juan, en Mendoza, en Neuquén, que también están en distinto grado de avance. Por ejemplo, Portezuelo del Viento en el Río Grande, al sur de Mendoza, que es el río que termina conformando el Colorado, que está próximo a ser licitado. Y acá Evisa ha tenido distintas funciones. En algunos casos, como en el caso de Portezuelo, funciona como un asesor de la empresa mendocina de energía. En otros casos, hemos simplemente hecho un análisis de algunas cuestiones particulares que nos han pedido las provincias, etc. Pero bueno, este es un poco un panorama de lo que
de lo que hacemos hoy en Evisa y que incorporaremos como capital a la nueva empresa. Bueno, eso es todo. No sé, digamos, si has estado muy callado, digo, si quien hace pregunta por ahí, si esto le ha sonado muy conocido, pero a disposición. Gracias. Mi nombre es Fernando Zárate, yo soy el director del proyecto de las presas del sur por Evisa. Digamos que en este emprendimiento el Estado tiene un comitente que, bueno, era el Ministerio de Energía y Minería, cuyo rol, digamos, ejecutivo va a tomar ahora IEASA. O sea, las obras del ministerio pasan a IEASA, como saben. Y tiene una inspección que la ha ejecutado hasta ahora la Universidad Nacional de La Plata. Y tiene una UTE ejecutora que está formada por un conjunto de compañías, una empresa china y dos empresas nacionales que ahora les voy a mostrar. Bueno, empezamos a mirar un poquito los aprovechamientos. Bueno, la cuenca del río Santa Cruz es una cuenca glaciaria, se alimenta de una de las zonas continentales más grandes de glaciares del planeta, que es una zona que compartimos con Chile, ¿no? Filmina está de acá para el oeste, digamos, y que es responsable de la mayoría de los lagos que tenemos en la Patagonia Sur Argentina y que tiene Chile, ¿no es cierto? Están todos alimentados por esta cuenca glaciaria que se alimenta con la humedad del Pacífico, ¿no? O sea, el Pacífico Sur tiene una cantidad de humedad muy importante y produce una intensidad muy grande de lluvias sobre la cordillera sur. Tanto es así que en la zona sur hay una selva valdiviana del lado chileno que se desarrolla en una zona fría, ¿no? Pero hay humedad de 7.000 milímetros por año, cosas que son realmente extrañas, digamos, pero bueno, está allí. Si uno mira, bueno, digamos, la América del Sur, Argentina y Chile son como un dedo entre dos océanos, ¿no? Entonces, ahí abajo todo el clima es oceánico, hay poco mandado por el continente, ahí está todo mandado por los océanos, digamos, ¿no? Hay otras zonas del planeta donde la Tierra, digamos, ocupa zonas más grandes. Bueno, la cuenca del río Santa Cruz está compuesta por dos grandes lagos, que son el lago Viedma y el lago Argentino. El lago Viedma se comunica con el Argentino a través del río La Leona, y aquí, en ese puntito, nace el río Santa Cruz desde el lago Argentino, recorre unos 530 kilómetros hasta el mar. Este es lo que se llama un modelo digital de terreno que presenta las geoformas que tiene el territorio, ¿no? Entonces uno ahí se da cuenta de procesos digamos, geológicos que han sucedido. Aquí ha habido una geología muy dinámica, realmente una zona, digamos, uno hasta que no la conoce con cierta profundidad no se da cuenta de ello. El vulcanismo en esta zona ha sido muy importante, ¿no? En milenios pasados. Por eso la mayoría de las zonas estas altas tienen basaltos encima del territorio natural, tienen basaltos que vienen de los volcanes. Y en general la zona ha sido una zona fluvial, digamos, marina fluvial, que se ha ido rellenando también en los milenios por estratos de sedimentos fluviales y marinos alternativamente. La zona ha sido también, digamos, tomada por los glaciares. Esta la mitad del río Santa Cruz, digamos, más o menos donde está la presa de Condor Cliff, hasta allí llegaron las glaciaciones importantes, ¿no? Y produjeron una serie de fenómenos que, digamos, de alguna manera vamos a repasar ahora cuando veamos en más detalle las obras, ¿no? Bueno, nuestras obras, digamos, intervienen en esta geografía, en estas dos presas, Condor Cliff y la Barrancosa. El río, digamos, tiene
tiene zonas particularmente de alta calidad ambiental y de alta sensibilidad ambiental. El lago argentino y su relación con los glaciares es una de ellas. Los estuarios son lugares de una gran biodiversidad a nivel planetario, son lugares que buscamos preservarlos particularmente. Y aquí hay un río que se llama ahora Río Chico, en su momento, digamos, habrá sido más grande porque la marca que ha dejado en el territorio da para pensar que no era un río tan chico como es ahora, pero bueno, digamos, varían los ciclos climáticos, hidrológicos, digamos, hasta hace 15 o 20 mil años hubo una hidrología bastante más rica en toda América del Sur que la que tenemos en estos tiempos, digamos, ¿no? Bien, las obras fueron licitadas en el 2012, adjudicadas en el 2013, digamos, fueron licitadas por tercera vez en el 2012, digamos, ¿no? Y, digamos, recién arrancaron en el 2015 porque no había financiamiento, digamos, ahí fue una negociación de financiamiento de China. Estas obras en particular tienen un contrato de obra pública. Antes estaba en el MINPLAN, ahora lo tenemos en el Ministerio de Energía y ahora en IASA. Y tienen a su vez un convenio de financiamiento que funciona dentro del Ministerio de Finanzas, ¿no? O sea, el país toma una deuda para las obras, pero eso lo administra el Ministerio de Finanzas, que maneja la deuda externa, los convenios con los organismos multilaterales de crédito. Y la obra, digamos, recibe el dinero de ese crédito para ejecutarlo en la obra, es el único destino que pueden tener esos dineros. De la obra, el 23% del crédito total es de 4.714 millones de dólares, que fue el precio convertido a dólares de cuando se adjudicó la licitación, se consiguió el crédito. Y el 23% se queda en China para la provisión de lo que se llama hidroelectromecánico, o sea, turbinas, generadores, transformadores, compuertas, etc. También los equipamientos para construcción de la obra, hay un componente importante de equipamientos. Y el 77% se queda en el país en la ejecución de las obras civiles en particular. Bueno, digamos que el proyecto con que licitó el Estado era bastante débil, por decirlo de alguna manera, y fue, digamos, optimizado y puesto en un marco de sostenibilidad entre el 2016 y el 2017, donde algunas cuestiones de los temas ambientales le va a contar después Dolores, así que no abundo mucho. Pero bueno, particularmente el proyecto tenía algunas turbinas más de las que tiene hoy en día. O sea, este marco, digamos, es como la ficha técnica de nuestro proyecto. El proyecto tiene dos obras. Bueno, Condor Cliff es la grande, la de aguas arriba, la que tiene el lago más largo, y la Barrancosa es la de aguas abajo. Esta obra tenía 6 turbinas, digamos, quedaron 5. Digamos, cuando uno hace un aprovechamiento hidroeléctrico, en general, la cantidad de turbinas que pone tiene que ver con cómo va a usar esa agua en satisfacer la demanda, ¿no? Todo está vinculado con la demanda. Los picos de demanda, como vieron en el diagrama que presentaba Sergio, se producen muy rápido, entonces uno tiene que entrar mucha potencia muy rápido. Las máquinas hidráulicas son fenomenales para eso, o sea, uno pone máquinas de 150 megas en 7 minutos, 8, de 0 a 150 megas, ¿no? O sea, son máquinas fantásticas en eso, pero, digamos, cuántas puedo poner depende del recurso que tengo en el río, ¿no? En los aprovechamientos hidroeléctricos tampoco puedo usar el agua que tengo en el embalse y bajarlo, porque la turbina trabaja con el salto. Si yo bajo el salto, cada vez genero menos energía, digamos, y cada día me quedo con menos salto. Entonces, uno puede usar lo que trae el río, básicamente, ¿no? Lo que puedo hacer es concentrarlo en algunas horas del día, no usarlo todo el día, hacer que la central en ese caso sea de punta. Entonces, digamos, almaceno un poco el agua del día, que bueno, es una variación de centímetros en el embalse, y a una hora pico, al satisfacer la demanda, pongo todas las máquinas a trabajar juntas.
unas pocas horas y después cierro de vuelta o dejo en mínimo. En ese análisis, digamos, acá teníamos esta central Condor Cliff, tenía 6 turbinas, y la sexta turbina, cuando uno analizaba el régimen del río, hay unos 60 años de datos hidrológicos del río, se veía que trabajaba muy pocas horas, ¿no?, por año. Entonces es una inversión muy grande para tenerla parada, para usarla, ¿no?, un porcentajito chiquitito en el año. Entonces, digamos, se sacó la turbina cuando se hizo esta optimización del proyecto, y la central de abajo, que tiene 3, tenía 5 turbinas. La central de abajo en las obras hidráulicas, a ver si sale ir para atrás más o menos rápido, sí, está destinada, se llaman centrales compensadoras, porque yo puedo cambiar acá el régimen del río, apuntándolo, como les explicaba recién, para que salga toda el agua junta en pocas horas, pero eso cambia mucho el río. El río no trabaja así, el río trabaja con caudales que son más o menos constantes durante los días, semanas, meses, y de pronto hay una crecida, y después hay una bajada, hay un ciclo de aguas ricas y un ciclo de aguas bajas. Entonces generar todos los días una creciente es muy impactante en el ambiente. Así que siempre que uno tiene una central de pico, abajo tiene otra obra que se llama un compensador, que lo que hace es regular ese pico para dejar salir aguas abajo más o menos el caudal que entra en el río. Entonces ahí volví a tener un equilibrio. Bueno, la central La Barrancosa en realidad estaba pensada también de punta, con lo cual la sostenibilidad aguas abajo de acá quedaba muy comprometida, y en particular no solo las dinámicas del río, que tienen que ver con muchos temas, entre otros migraciones de peces, por decir algo, sino las dinámicas del estuario, ¿no?, donde uno cambia los aportes de agua dulce, eso empieza a cambiar las condiciones de salinidad del estuario, ¿no?, y las condiciones de agua dulce o salada y su caracterización tiene que ver con la biodiversidad que hay ahí, todas las especies que conviven en cierta situación de equilibrio con lo que la naturaleza les da. Cuando alteramos lo que la naturaleza les da, empezamos a llevar la balanza a un punto de desequilibrio que tampoco sabemos muy bien cuánto va a afectar, porque es muy difícil tener medidas las cosas, cuesta muy caro medir todo. Uno tendría que conocer los estuarios, ¿no?, poniéndole, por decir algo, $50 millones por año a cada estuario, entonces sabríamos un montón de cosas. Pero bueno, los estuarios están ahí, la naturaleza los maneja, y digamos, cuando pensamos que nuestra intervención lo va a afectar, empezamos a estudiarlos, digamos, ¿no? Siempre cuesta destinar recursos al conocimiento, digamos, ¿no? Tenemos demasiadas prioridades, las sociedades, el desarrollo. Bueno, entonces acá nos quedamos de las 5 turbinas que había solamente con 3. Y esta central pasó a ser lo que se llama de base. Después vamos a repasar un poquito eso. Bueno, el salto neto, hay unos números en rojo porque hay algunos cambios que les explico un poquito más abajo, en otras filminas. Las alturas máximas son las alturas máximas que tienen los diques. No es lo mismo la altura del dique que el salto que usa la turbina, es un poco distinto eso. Tiene que ver con los niveles de agua. El dique tiene una cierta altura, pero la energía está entre el pelo de agua arriba y el pelo de agua que escurre abajo. Y eso siempre es bastante menor que la altura del dique, ¿no? Unos metros, a veces decenas de metros. La superficie de los embalses, 33.000 y 19.000 hectáreas. Estas son unas cotas referidas al cero del mar, digamos, al nivel cero de referencia nacional que se tiene. 4.100 es la capacidad del vertedero, metros cúbicos por segundo. El río tiene un módulo, o sea, un valor medio anual de 700 metros cúbicos por segundo. Cuando uno hace una obra hidroeléctrica, tiene que tomarse una seguridad respecto de que si hubiera un evento, la obra no se rompa, porque cuesta mucho dinero hacerla, y porque si se rompe puede afectar aguas abajo, a poblaciones, etc. Entonces, las obras hidroeléctricas tienen en general obras de alivio para manejar crecientes que llegan hasta recurrencias de 10.000 años. O sea, uno calcula la obra para un caudal que se pudiera presentar cada 10.000 años. Se estudia las curvas de frecuencia, digamos, se hacen leyes de los grandes números que se llaman, una serie de aproximaciones matemáticas, y digamos con eso hacemos un cálculo de cuál sería un caudal extremo. Este caudal es de recurrencia en el río Santa Cruz de 10.000 años.
Y tenemos una línea que liga las dos obras entre sí y de allí a Puerto Santa Cruz. Digamos, por acá está el Calafate. Digamos, Puerto Santa Cruz es una población que está por aquí y por acá está Piedra Buena. ¿Perdón? Puerto Santa Cruz es una población que está acá, perdón, sí, no, acá, en la salida al mar. Sí, me confundió la geomorfología. Está sobre el mar, lógico. Esta línea no estaba, la línea que ligaba las dos presas y ambas con la red nacional, no estaba en el presupuesto inicial y, digamos, era parte de lo que había que cerrar para que el aprovechamiento tuviera implementabilidad sostenible por sí mismo. Entonces se usó también esa bajada de cantidad de turbinas para incorporar la línea en el mismo paquete. Así que ahora la línea está dentro del paquete de las obras. Perdón, ¿es la línea hasta Puerto Santa Cruz? Sí, la línea nacional es la línea que existe. Hoy en día es una línea que va para alimentar al sur, ¿no? Es una línea que puede transportar el 100% de la energía, pero un 85% de la potencia. Y bueno, para el delta, digamos, tenemos que hacer una segunda línea, que a su vez, digamos, uno no es muy razonable ligarlo exclusivamente a las obras, porque en realidad el país está encarando allí un conjunto de obras en Chubut, norte de Santa Cruz, que tienen que ver con renovables, que van a cargar en la misma línea, y justamente para hacer estable el sistema tengo que tener una hidro que sostenga esa línea, ¿no? Hasta el mismo turbio, bueno, que con todos los problemas que tiene, pero digamos, si vamos a tener algún día un poco de energía del turbio, tener la hidro también hace a que eso sea estable, ¿no? Las redes grandes tienen graves problemas cuando recorren grandes distancias si uno no le genera una energía estable en el tiempo. Bueno, la inversión, 4.524 millones de dólares, bajó respecto a los 4.714 que le dije, porque con todos los cambios de la obra, en realidad la inversión quedó un poco más limitada. El crédito sigue siendo de 4.714 porque se fijó antes que se hicieran estos cambios en el proyecto. Y bueno, GESOBA es la empresa china, que es una empresa del Estado chino. Electroingeniería y Hidrocuyo son las dos empresas argentinas. GESOBA tiene un 58% del paquete de la UTE, Electroingeniería tiene del orden del 30 y pico y Hidrocuyo el resto. Y la obra empezó en febrero de 2015, a fines de 2015 se paró, se hizo una revisión de todo el contrato, se hizo una adenda importante al contrato y cuando estaba por arrancar vino una cautelar de la Suprema Corte que hizo que se reestudiara la evaluación de impacto ambiental. Eso le va a explicar un poco Dolores. Entonces, digamos, en realidad las obras estamos reiniciándolas hace 3 meses, en febrero de este año prácticamente, ¿no? Bueno, las obras de desvío están calculadas para una recurrencia de 25 años de caudales y tiene 2.100 metros cúbicos por segundo. Digamos, es 2.100 metros cúbicos por segundo, uno se puede imaginar, a ver, qué sé yo, 10 por 10 son 100 metros cuadrados, ¿no? Si le pongo 21 metros de altura a eso, serían 2.100 metros cúbicos. Eso pasa por un segundo, digamos, cuando uno, si tuviera esta creciente. Cada segundo pasa eso por el río, ¿no? 10 por 10, 100, sí, 10 por 10, 100 y 21 metros de altura. O 100 por 100 y 2 metros 10, digamos, ¿no? O sea, no, 100 por 100 no, 100 por 10, para tener 2 metros 10. Bueno, era para formarse un volumen, una idea de qué es ese volumen, ¿no? El desvío del río entonces es una canalización que hay que hacer desde el río, una obra aquí para manejar el agua durante el tramo que voy a construir la obra en este pedazo que es donde está el río, y acá la tengo que devolver. Entonces, normalmente en las obras hidroeléctricas uno empieza no interviniendo el río, empieza haciendo las obras que están afuera del río, ¿no?
avanzo con las obras que están afuera del río, esta de desvío también, las hago, el río no sabe que yo estoy haciendo eso, ¿no? Me pongo en las márgenes, construyo lo que necesito, y cuando tengo la obra de desvío lista, digamos, este canal lo tengo excavado, tengo acá un terraplén que se llama ataguía, tanto acá como acá para que no entre el agua, y abro estas ataguías y empieza a fluir el río por acá. Y después tengo que cerrarlo, acá hay una operación de cierre, acá, un cierre del río que se hace tirando piedras en las cantidades y tamaños necesarios. Cerrar el río Santa Cruz va a ser un problemita, pero hay que pensar que uno cerró Yacyretá, ¿no? Hay un momento en el cual uno cierra el Paraná y lo hace pasar por otro lado. Son cosas así que a uno lo hace recordar de las pirámides o cosas así un poco, ¿no? El hombre a veces, ¿no? Nos sacamos de altura, de dimensión. Bueno, entonces digamos la obra de desvío, gran parte de este tramo del dique y este tramo de acá también, y las obras de la central y del vertedero van a estar muy avanzadas el día que desvíe, ¿no? Y puedo poner el río por acá, terminaré aquí la presa, terminaré algunas cosas de las obras y después cierro este desvío, lleno el embalse y empiezo a turbinar, ¿sí? Entonces, bueno, las características de la obra de desvío son esos 2100 metros cúbicos por segundo. Además del desvío, perdón, ahí me pasé un punto de largo, en la zona del desvío mismo, algunos de los canales de desvío se van a transformar en descargadores de fondo. Los descargadores de fondo son elementos que permiten, cuando ya llené la presa, si tengo un incidente, hay una fisura, hay un sismo que produce algún daño, tengo que poder bajar el nivel del embalse para hacer una reparación. Entonces los descargadores de fondo que van a estar aquí sirven para eso, ¿no? Para bajar el nivel del embalse y hacer alguna reparación eventual que hubiera necesidad. Entonces la presa, la que está marcada en amarillo, que esa CFRD quiere decir que es una presa hecha con los materiales del aluvión del río, compactados adecuadamente, ¿no? Es de las presas, digamos, las que se usan hoy en día más en el mundo porque son las más baratas, y tiene una cara aguas arriba de hormigón, tiene una carpeta de hormigón aguas arriba que después se hinca en el río hasta 20-25 metros de profundidad para hacer estanco. Como después voy a tener el embalse, el agua quiere pasar por abajo, entonces tengo que impermeabilizarla para abajo también. Bueno, este es el tipo de obra de CFRD, 68 metros, 70 de altura máxima acá en el río, un poco menos en el valle, y 1613 metros de longitud propia de cierre. Después tenemos las 5 turbinas que integran, la casa de máquinas. Ahí apareció esta es la obra, digamos, de hidroenergía, la toma, la conducción hasta las turbinas, la generación en las turbinas y la devolución al río, ¿no? Cuando esté la central operativa. Y eso tiene 5 turbinas Francis. Las turbinas, los tipos de turbinas que usamos los seres humanos tienen los nombres de los señores que inventaron el sistema de cómo aprovechar mejor la energía. Este señor Francis era un señor que allá en 1870 por ahí, digamos, entendió cómo hacer una forma que aprovechara eficientemente la energía. Digamos, las ruedas hidráulicas son anteriores a los egipcios, digamos, ¿no? O sea, el tema es hacer algo que sea muy eficiente. Uno puede hacer que el agua haga girar algo y usar esa mini energía. El tema es que las máquinas hidráulicas tienen rendimientos del 95-96% en estas grandes potencias. O sea, quiere decir que si yo le doy con el agua, con el salto y el caudal, una cierta potencia, 1000, me va a dar 970, van a salir de ahí. Es un rendimiento muy, muy alto, ¿no? Que solamente tienen las máquinas eléctricas, que tienen un poquito más todavía, los generadores y las máquinas hidráulicas. Además, máquinas del hombre siempre tienen mucho menos rendimiento. Las térmicas, bueno, digamos, llegan a 50 y pico, los ciclos combinados muy eficientes, 60, pero digamos en general las máquinas térmicas de combustión interna son de mucha menos eficiencia. Las 5 turbinas tienen una potencia de 950 megavatios y después tenemos el vertedero
la obra para manejar las crecientes, que tiene una entrada, vieron en el video que tenía esas compuertas que cuando las abría dejaba pasar el caudal, y acá al final hay una cosa que se llama un salto de esquí para disipar la energía, porque yo guardé el agua en el embalse para sacarla por las turbinas y tomarle la energía. Ahora, cuando tengo las turbinas cerradas, o tengo, digamos, una creciente y la tengo que manejar con el vertedero, el agua llega allá abajo con una velocidad grande y es una masa enorme, entonces tiene mucha capacidad destructiva, si se quiere. Entonces hay que hacer una obra que tome esa energía sin romper el resto de la obra, ¿no? Entonces los vertederos tienen en general un estudio de la disipación de energía muy particular para asegurar que la obra no se va a dañar en el paso de crecientes, ¿no? Bueno, este es el canal de desvío visto en planos, así, las secciones. El canal va a ser primero abierto, después tiene un techo porque acá arriba sigue la presa, digamos, ¿no? Va a quedar tapado, digamos, si se quiere, bajo la presa. Este es el vertedero ese que veíamos largo, ahí está el umbral, acá estarían las compuertas que en el video vieron que se abrían. Esta es la rápida y acá al final hay un lanzador. Ahora vamos a ver un poquito qué tipo de estudios se hacen, en particular para los lanzadores y la erosión aguas abajo de los vertederos, que es uno de los temas críticos de las obras hidroeléctricas. Y acá abajo está el vertedero en otra escala, son planos muy de ingeniería, no quiero aburrirlos con eso. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, dos tipos de herramientas que se usan en la técnica para estudiar cómo va a ser el funcionamiento de algo mucho antes de construirlo. ¿Por qué? Y porque eso que voy a construir es muy caro y no puede andar mal. Entonces, antes de hacerlo, tengo que estudiarlo y saber que va a andar bien. Y para eso se usan unas técnicas que se llaman modelos físicos y modelos numéricos, que permiten reproducir los fenómenos de la naturaleza en escala. ¿Para qué me sirve? Y para hacer algo chico, que no es tan caro como la obra, mucho más chico, y entender qué va a pasar cuando tenga la obra hecha. Entonces, aquí, por ejemplo, si funciona, porque ahí está, en la zona inferior está el modelo físico, que es toda la rápida esa, es esta rápida que está aquí, ¿no? Y tiene un lanzador, un salto de esquí y la zona donde va a impactar el flujo del agua, ¿no? Entonces, si esto funciona, aquí debería haber un videíto, ¿no? Ahí está, hay una cierta escala de los fenómenos. No es una maqueta porque es algo que me permite estudiar la fuerza, las presiones, las velocidades. No es una maqueta. La maqueta es algo que reproduce en escala algo arriba de una mesa. Esto es un modelo, entonces sigue un montón de normas y de reglas de la física y de la técnica para permitir hacer esta simulación, ¿no? Esta en particular está hecha en el INA, en el Instituto Nacional del Agua, que tiene una larguísima experiencia, 50 años, digamos, de experiencia en modelos físicos de obras hidroeléctricas y otro tipo de obras. Y acá tenemos lo mismo. Tendría que haber parado ¿no? Ahí está. Eso que se ve ahí abajo, no sé si lo alcanzan a ver acá. Este es un modelo donde hemos sacado el agua para que se vea lo que pasa abajo. Aquí está reproducido un material erosionable y ese es el pozo que va a ir haciendo el agua a medida que vierta, ¿no? Se dan cuenta de cómo va evolucionando en el tiempo, ¿no? Las curvitas que aparecen ahí son las curvas de nivel para ver hasta dónde se erosiona, ¿no? Entonces, en el modelo físico estudiamos eso reproduciendo acá los tamaños de la roca en la naturaleza con tamaños de granos pequeños, arenas o piedritas según el caso, y en el modelo numérico ponemos la resistencia que tienen esos materiales para ver cómo sería la erosión, ¿no? O sea, estos estudios son necesarios para darnos seguridad de cómo va a funcionar ante un evento extremo la obra y saber que no se nos va a romper y que va a estar todo como debe ser. Bueno, separado, sí. Es otra vista ahora en planta del modelo. Aquí está el modelo numérico visto en planta. Ahí se ve cómo escurre, ¿no? El agua, cómo se va acelerando a medida que cambia de color, va a velocidades más grandes.
estos rojos son 30 metros por segundo o más, 30 metros por segundo para el agua. Un río escurre a 1 metro por segundo, ¿no? Si ustedes miran el Paraná, un río que escurre se mueve a 1 metro por segundo. Cuando uno pone el agua a 30 metros por segundo, es muy difícil de manejarla, digamos, el agua hace un poco lo que quiere, entonces uno tiene que ser muy prolijo con lo que va a hacer con el agua una vez que la acelera para que no le rompa todo lo que está abajo, ¿no? Por eso el vertedero se lo estudia con mucho detalle, digamos, ¿no? Bueno, y este es el mismo video que veíamos recién, nada más que visto de arriba, ¿no? Así que estudiamos los modelos físicos, los numéricos. Los numéricos nos sirven para hacer más variaciones de casos, opciones, porque en el físico tengo que reproducirlo cada vez, hacer una maqueta, reproducir en escala todos los componentes. En el numérico, digamos, uno hace una estructura virtual, que es el AutoCAD o algún sistema así, lo pone dentro del modelo y ve qué pasa. Y si no anda tan bien, lo cambia un poco en AutoCAD, digamos. Entonces, si se quiere, es barato para estudiar alternativas. Y una vez que tengo la alternativa mejorada, ahí la hago en el modelo físico, ¿no? Ese es más o menos el proceso. Los modelos numéricos son, a este nivel de desarrollo, son de hace 20 años, 15 años, ¿no? Estos modelos se llaman modelos computacionales de hidrodinámica, ¿no? CFD en inglés. Son, digamos, las herramientas más nuevas que se usan en la técnica. Bueno, la central, esto es bastante aburrido, pero bueno, si uno corta donde está puesta la turbina, ve esto, ¿qué es esto? Y llega una tubería por acá, alrededor de la turbina hay un caracol, exactamente como un caracol así, para repartirle el agua, porque tiene que entrar el agua de todos lados para que la turbina esté equilibrada, ¿no? Es difícil meter agua por un solo lado. Hay algún tipo de turbina que lo admite, pero estas Francis no. La rueda hidráulica que va a estar puesta acá es esto que está acá, es la turbina propiamente dicha, lo que gira en el agua es esto. Todo esto que está acá está quieto, el agua entra por acá, la turbina está puesta aquí, en este lugar, y sale por acá abajo, ¿no? Para darse una idea, esta turbina va a tener 7,60 metros de diámetro, ¿no? Y pesar 120, 130 toneladas, con el eje y el generador probablemente 410 toneladas todo el conjunto, ¿no? Son cosas de una magnitud muy grande. Bueno, con las máquinas hacemos lo mismo que hacemos con los modelos físicos de la obra civil. Esto más allá de la foto de los personajes que hay ahí, digamos, esto es un banco de ensayos. O sea, la turbina, también hacemos una turbina a escala y la ponemos en un banco donde voy a estudiar todas las características de esa máquina en este aprovechamiento que vamos a hacer para saber que me va a durar, no se me va a romper, me va a ser eficiente, no va a vibrar, ¿no? Cuando uno pone tanta energía junta en una máquina, cualquier cosita es mucho lo que se disipa. O sea, cada máquina de esta tiene 190 megavatios. Son 190.000 kilowatts, ¿no? 190.000 kilowatts todos juntos que están generándose. Si yo pierdo el 1%, pierdo 1.900 kilowatts que se disipan. Si pierdo el 5%, pierdo casi 10.000 kilowatts. Entonces, cuando uno disipa 10.000 kilowatts en un lugar, ¿no? Eso aparecen fuerzas, presiones, cosas que tienden a solicitar la estructura. Entonces digo, hay que estudiar con mucha prolijidad lo que va a pasar en una máquina para que el funcionamiento sea el adecuado. Y las máquinas, en este caso son proveedores chinos, se certifican por normas internacionales del Comité Electrotécnico Internacional en bancos de ensayo. No se certifican en la obra. ¿Por qué? Porque en la obra es muy difícil medir. Yo tengo que medir un caudal enorme, tengo que medir una potencia enorme, todo es difícil y el error de medición para el ser humano es algo complicado, es medir. Siempre que tenga que medir tiene un problema, porque no ya decir el metro con el que voy a medir, ¿no? O sea, desde ahí empiezo a tener problemas. Entonces, en un banco tengo una medida, una dimensión de todo más pequeña y puedo medir con mucha más precisión. El error de un banco de ensayo tiene que ser menor del 0,2%. O sea, es una precisión muy alta, que sería imposible lograr en la máquina real. Entonces, los estudios y los ensayos se hacen sobre banco. Las dos máquinas, las de Condorcet y la Barrancosa, ya tienen los estudios en los bancos de ensayo en China y dieron muy bien. Tenemos muy lindas máquinas para su funcionalidad futura. Ahora están empezando el proceso de fabricación
de componentes, del rodete, o sea, hay una ingeniería para que la máquina, el know-how que tiene el fabricante se adapte al caso que uno lo va a aplicar, y después, una vez que tengo una máquina que funciona bien, adentro del banco ellos pusieron, por ejemplo, para ajustar la tecnología, 5 rodetes, de eso que les mostré, 5 ruedas hidráulicas diferentes, pequeñas diferencias, hasta ajustarla lo mejor posible para que tenga el mejor rendimiento, no vibre, bueno, otras cosas más. Este modelo es escala. Sí, este modelo es escala. ¿Se certifica? Sí, se certifica, sí, porque en realidad se certifica el rendimiento, ¿no? Y los rendimientos, bueno, no quiero aburrirlo, pero tienen que ver con la viscosidad del agua, la escala, entonces hay todas unas leyes de similitud para poder transportar el rendimiento que me da acá, que es más chico, al rendimiento que va a tener en la realidad. En realidad, en general, es un punto y medio más alto que el que tiene en el banco, ¿no? Por cuestiones de fricción, escala de fuerzas de Reynolds, otras cosas que son aburridísimas, así que bueno. Pero bueno, hay una instalación y un conjunto de especialistas que estudian los temas para sacar adelante. Ahí está la turbina, digamos, puesta en el banco, y una de las cosas que uno puede ver en una turbina, este es un tipo de vórtice, etcétera, pero digo, uno estudia con mucha precisión todo lo que va a pasar antes de hacer las cosas a tamaño real, ¿no? Esto es para mostrar cuando se fabrica una turbina real. Esta es una pala de una turbina bomba que estaban haciendo en China, pero es para tener una idea de las máquinas que se usan para mecanizar las paletas, ¿no? Una turbina tiene 13 paletas, depende del tipo de turbina, una Kaplan tiene 5, ¿no? Para que tengan una idea, este es un centro de mecanizado que está mecanizando una pieza enorme, ¿no? Cada paleta de esas tiene un trabajo detallado, y bueno, este es un pórtico grúa para manejar las compuertas de la entrada de la central, por ejemplo, ¿no? Para darse una idea de las dimensiones que tienen las cosas. Este en particular es de la famosa Tres Gargantas, ¿no? De la obra de Tres Gargantas. Bueno, famosa por muchas cosas. Bueno. Bien, esta es la presa entonces que estábamos viendo allí, la planta de la presa, el río hace esta curva. La obra principal, digamos, del vertedero y la central va a estar en la margen derecha aquí. La presa, digamos, tiene un tramo largo que se construye aquí en la margen derecha, otro pedazo en la margen izquierda, y finalmente la zona donde hay que desviar el río para poder construir. Para eso entonces está este canal de desvío y restitución, y como vimos hay unos orificios en el vertedero. Digamos, los caudales, ahí está la obra de desvío señalada, los mismos caudales que en Condor Cliff 2100. El descargador de fondo queda integrado acá adentro por 6 de los 10 orificios de descarga que tiene esta obra. La presa tiene 2.445 metros, o sea, es un valle bastante más ancho ya en la Barrancosa que el de Condor Cliff. También es el mismo tipo de presa que ya comentamos. Las 3 máquinas de 120 megavatios cada una, y el vertedero, bueno, redondeado 4.200, 4.100 y tantos metros cúbicos por segundo para las crecientes, y el canal de restitución que sirve también para el mismo vertedero, ¿no? Acá algunos modelos. Este es de la pileta de aquietamiento de disipación de energía del vertedero de la Barrancosa, para estudiar justamente los campos de velocidades que uno va a tener. Hay otras variables que se pueden medir, presiones, fluctuaciones de presión, etc. Y en el otro modelo aquí en planta se ve cómo es la distribución del escurrimiento. Esto es durante el desvío del río, por los orificios, ¿no? Sirve para estudiar dónde se van a concentrar las velocidades, qué fenómenos puede haber de erosión local aguas abajo. Digamos que, como decíamos, en los grandes aprovechamientos uno no puede dejar nada librado al azar porque la naturaleza lo cobra muy caro, ¿no? Y el agua es sensible a que uno no la trate con mucha prolijidad. Así que las horas hay que ser muy meticuloso. Bueno, ahí está el plano donde se ve el desvío del río, donde van a ser por estos orificios, luego se cierran
y tenemos el vertedero con compuertas que ya vieron. Este es los orificios vistos de atrás y el vertedero y las compuertas arriba. La central, que tiene otra vez el mismo esquema, nada más que estas máquinas son de bajo salto y se llaman Kaplan en lugar de Francis como las otras. Esto que está acá es el pórtico grúa, más chico que el que vimos recién de Tres Gargantas, pero es para darse una idea, ¿no?, del porte que tienen estas estructuras, ¿no? Las turbinas, para funcionar adecuadamente en general, tienen que estar sumergidas respecto del nivel de agua aguas abajo. Estos niveles que están por acá son los niveles de agua que va a haber, y la turbina, el eje, digamos, lo que gira en el agua está acá. Y esa sumergencia es lo que obliga, junto con este tubo de aspiración, a que hay que excavar mucho aquí para llegar a la fundación de las turbinas, ¿no? O sea, las obras hidráulicas, para que la turbina sea eficiente, tienen una geometría particular. El fabricante certifica entre la entrada a la central y la salida del tubo de aspiración el rendimiento de este conjunto, ¿no? Y el conjunto tiene un diseño particular para dar el rendimiento que hablábamos antes de 95%, 96% inclusive en máquina Francis. Bueno, acá un breve comentario de algunos aspectos que fueron no solamente al tema de la optimización, sino también al tema de la mejora ambiental, la sostenibilidad. Un tema es lo que se llama el desacople. Digamos, el lago argentino está aquí, digamos, tiene un ciclo natural de descarga anual, varía sus niveles, y como nace un río de allí, el caudal del río dependerá del nivel del lago. Cuando más nivel hay en el lago, más caudal hay en el río, y viceversa. Y ese caudal, ese nivel, no puede ser afectado por el embalse que construyamos aquí, ¿no? Los embalses generan una cosa que se llama una curva de remanso, que afecta hacia aguas arriba, en este caso, digamos, del orden de 90 kilómetros, ¿no? Tiene el largo de este embalse. Entonces, digamos, acá había un tema en el pliego que daba una cota inadecuada para esta obra. Después que se licitó y se adjudicó, cuando lo estudiamos, nos dimos cuenta de que había un problema con esa cota y la variabilidad de niveles en el lago argentino que lo iba a afectar. Entonces hubo que bajar el nivel de este embalse 2,40 metros, lo que se llama el máximo normal, para no afectar el lago argentino y por lo tanto no afectar el sistema glaciar que está atrás, ¿no? O sea, para que el lago argentino pueda seguir oscilando en su régimen natural, ¿no? Eso se puede ver acá. Si miran, la curva azul es cuando le hemos bajado de 178,90, que era la cota que daba el pliego de la licitación, a 176,50, que es la cota que hemos adoptado ahora, para que el río esté oscilando dentro del régimen natural del lago argentino, entre el mínimo y el máximo, ¿no? Si no, nos íbamos a meter a levantar el nivel del lago argentino, lo cual sacamos del régimen natural al lago, y bueno, cuando uno saca la naturaleza de su condición natural, digamos, hay N impactos. ¿Eso se había aceptado como una consecuencia o...? No se había estudiado. No se había estudiado. O sea, el análisis del remanso no estaba adecuadamente hecho, y entonces esta cota estaba en el pliego. Lo que pasa es que el pliego decía las dos cosas, era contradictorio. Decía, usted no puede afectar el régimen natural del lago, y la cota máxima normal del embalse es esta, y eso no es compatible una cosa con la otra. Pero aumentó la potencia, ¿no? Aumentó la potencia de la central. Digamos, acá nosotros le bajamos 2,50 metros, con lo cual para mantener la potencia que tenían las máquinas, como le bajamos el salto, tuvimos que poner un poco más de caudal. O sea, las máquinas ahora consumen un poquito más. Veo que decía 3,50 el video, va a ser como 3,65 metros cúbicos por cada turbina. O sea, llegar a la misma potencia significa un poquito más de agua. Mantener la potencia de cambio. Claro. Bueno, este es uno de los temas más cruciales, digamos, que quedó dando vuelta en la audiencia pública, etc. Uno puede razonar lo siguiente, digamos, hay una serie de estudios que se hicieron para demostrar que esta condición
se daba adecuadamente cuando yo fijaba este nivel de 176,50, ¿no? Estudios que hizo hacer la UTE, que hizo hacer el comitente con la Universidad de La Plata y después hizo hacer el comitente con un experto internacional. O sea, tenemos 3 estudios que garantizan que esta cota es una cota con la cual hay un desacople. O sea, el río tiene un tramo que funciona como río antes de tener el efecto del embalse, ¿no? Bien. El otro tema era que sacamos máquinas de la Barrancosa para sacarla del empuntamiento. O sea, la Barrancosa, acá están las 2 presas, digamos, ese es el lago argentino, la presa Condor Cliff acá y la presa de la Barrancosa acá. Bueno, perdón, Condor Cliff y la Barrancosa. Lo que pasa es que los círculos claro, este es Piedra Buena, perdón. Entonces digo, acá tengo un régimen empuntado, como les expliqué hoy, que despacho las máquinas unas pocas horas por día para tener la energía máxima posible en el momento de la demanda máxima, y el régimen original que tenía la Barrancosa era semi-empuntado con 5 turbinas. Eso hacía que de aquí para abajo uno, en lugar de largar el caudal natural que está entrando desde el lago argentino, largaba un caudal que se alejaba de ese y, digamos, alteraba el régimen de funcionamiento del río y del estuario. Entonces, al sacar 2 turbinas, lo que hemos hecho es llevar este sistema a que refleje lo que pasa en las nacientes del río. O sea, esta central funcionando de base va a tener el mismo hidrograma de salida, la misma distribución de agua en el día que la que entra aguas arriba, o sea, aproximadamente constante, ¿no? ¿Perdón? ¿Esto se hizo para mantener el escurrimiento hacia Piedra Buena? Claro, sí. El escurrimiento natural de este tramo del río para no impactarlo en cuanto a las migraciones, etcétera, para no impactar el estuario, que es el de gran biodiversidad y que, digamos, uno lo puede alterar al cambiar el régimen natural del río, ¿no? Bueno, y después aquí está, por ejemplo, un estudio esta es la desembocadura del río Santa Cruz y el río Chico en el estuario. Aquí se ve el estuario. Eso que está pasando ahí es lo que tarda una partícula de agua dulce en salir al mar. Uno dice, bueno, sale. Lo que pasa es que acá las mareas tienen entre 4 y 12 metros de amplitud cada 6 horas. Entonces el agua del lado del mar entra y sale a ese estuario todo el tiempo. Entonces el estuario está, podemos decir, llenado en gran parte de agua salada, ¿no? Porque es un caudal infinitamente más grande que el que traen los ríos. Entonces, bueno, las partículas quedan un poco atrapadas, digamos, tardan 2 semanas y un poco más en salir al mar. Y este es el régimen de salinidad. La salinidad es uno de los parámetros para evaluar qué cambio ambiental le produce uno a este estuario cuando está haciendo ciertas maniobras en las centrales. En particular, el momento más crítico es cuando uno llena los embalses, ¿no? Que va a tener que bajar el caudal del río. Bueno, ¿cuánto lo podemos bajar para no afectar la salinidad más allá de las amplitudes que tiene por las mareas, ¿no? Entonces, bueno, eso lo estamos refinando todavía porque, bueno, el desvío va a pasar dentro de 3 años y el llenado va a pasar dentro de 4. Estamos todavía ajustando modelos respecto de, digamos, analizar qué impacto tendrían distintos escenarios de cerrar, porque uno puede saber en cuánto quiere cerrar, pero eso depende del año hidrológico que te toca ese año en el río. Y eso es variable, el río no es siempre igual. Entonces, según el año hidrológico que tengo, mi proceso de llenado puede ser uno u otro, ¿no? Entonces, para tener sensibilidad en eso, digamos, estamos estudiando acá, es el tema del macaco viano y su hábitat invernal, donde viene a comer, digamos, durante los inviernos. Este es uno de los estuarios que usa, ¿no? Bueno, acá se ven las obras, digamos, lo que está dibujado, digamos, sería el desvío allá enfrente, la central acá, el vertedero va a estar ahí para ver todo lo que hay que mover, ¿no? Estamos empezando las obras, así que si esto funciona, a ver, debería haber, acá está el video. Un video 3D, esta es la excavación, digamos,
en la margen derecha está ya la excavación, o sea, esa excavación que veíamos acá atrás de esta puntita, ahora estamos en la margen derecha. Esta es la excavación del desvío en realidad, ¿no? Es esta. Bueno, esto está tomado una hora muy temprano a la mañana para evitar los vientos. La Patagonia siempre tiene vientos, y entonces cuando está tomado con un dron, por eso no hay equipos, porque todavía era las 6 de la mañana, 6 y media, entonces no había equipos, ¿no? O a lo mejor 7 y media, porque el sol sale más tarde, ¿no? Pero es antes de que arranque la obra, ¿no? En una parte del campamento allí, el río Santa Cruz. Este año tuvo mucha agua el río, está muy crecido. Bueno, un videito para ver, y este otro es de la margen izquierda. Sí, esta es la construcción inicial de lo que se llama la excavación. Se saca del terreno natural y se empieza a generar la presa, digamos, ¿no? Entonces, primero se hace un terraplén de prueba, que se llama, que se lo estudia con mucho detalle, a ver las características que va teniendo uno cuando usa el material local para hacer un terraplén, se lo compacta, se hacen muchos estudios, y una vez que uno ajustó tecnológicamente cómo lo va a hacer, empieza a levantar allí la presa, ¿no? El total de movimiento de suelos entre las 2 obras es del orden de 32 millones de metros cúbicos, ¿no? Para hacer una idea, el total de cemento que se va a usar son unas 550.000 toneladas de cemento, para tener algunos números de referencia. Esta es una de las villas de la Barrancosa, que está en construcción. Las villas son temporarias, o sea, de estos módulos que vemos acá va a haber más módulos allí, todavía falta 7-8 meses de obra para terminar los módulos, allá se ve otro. Va a haber en total 5.000 personas entre las 2 obras, 2.200 en esta y 2.800 en la de aguas arriba. Las villas son temporarias, o sea que se montan y se desmontan. La gente tiene un régimen 21/7 y digamos, no hay son todos solteros, digamos, son todos, no hay pareja, no hay nada, o sea, es un régimen muy exigente, digamos, ¿no? De las obras como están planteadas. Bueno, esa es la exposición de la parte de las obras. Muchas gracias. ¿Dónde surge la vinculación de Visa con la parte ambiental? Bueno, cuando se genera toda esta revisión que Fernando describió del proyecto y empiezan a ponerse en relevancia los temas más críticos que surgieron en la audiencia pública que aprueba el primer estudio de impacto ambiental del 2015, ¿sí? Empiezan a surgir temas críticos tanto para el Estado Nacional como para los sectores del territorio. Entonces, se para el proyecto, ¿sí? Básicamente, se revisa ese proyecto y se empiezan a hacer mesas de trabajo con el Ministerio de Ambiente de Nación. Cuando se genera esa interacción, el Ministerio de Ambiente de Nación plantea una cantidad de interrogantes, revisando por supuesto el tema del desacople, el tema de afectación de fauna íctica, de peces, tema de afectación de aves, y empiezan a plantearse, digamos, términos de referencia o esquemas básicos de trabajo sobre los cuales había que profundizar para tener más información, para poder decidir sobre los impactos del proyecto. Entonces, piensen en una obra que está detenida, pero con un equipo ambiental que sigue trabajando, indagando en todos esos temas. ¿Qué pasa ese año del 2016? Como dijo Fernando, hacia fines del 2016, particularmente el 21 de diciembre, hay un fallo de la Corte Suprema que obliga a la aplicación de una ley que es del 80 y pico, que es la 23789 de obras hidráulicas, que no sé cuántos trabajan acá con estudios de impacto ambiental, no sé si alguno tiene conocimiento de lo que es un estudio de impacto ambiental, pero imagínense las reglas del arte en el 80 y pico sobre los requerimientos mínimos de un estudio de impacto ambiental. Digamos, el manual que cita esa ley como referencia para hacer un estudio de impacto ambiental en diversos estados de los proyectos o estadios de los proyectos es el que en 2016 se impone para
rehacer el estudio de impacto ambiental que había sido aprobado en el 2015. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? De repente el Estado Nacional tiene que tomar un estudio aprobado por la provincia, reformularlo a la luz de esa ley del 80 y pico y adaptarlo a ese manual. Eso lo tomó en manos el Estado Nacional, le hace Evisa como digamos, asistencia al comitente, que era en ese momento es el Ministerio de Energía. Entonces decidimos que, digamos, ese manual quedaba, digamos, un poco desactualizado. ¿Qué hicimos? Generamos un equipo de profesionales, o contratamos un equipo de profesionales, tomando todos los temas críticos que se habían levantado en la audiencia del 2015 y todos los que habían ido surgiendo durante 2016, que ahora vamos a ver cuáles son. Se amplió la información de base de esos temas críticos y se llegó al estudio de impacto ambiental aprobado por el Congreso Nacional en 2017 en junio. ¿Sí? Bueno, básicamente este fue el enfoque, digamos, que fue innovador en cierto sentido porque los estudios de impacto ambiental suelen atenerse a la huella de los proyectos, ¿sí? Con impactos indirectos ampliando un poco más el área directa del proyecto, pero generalmente se acotan a lo que es la huella del proyecto. Nosotros lo que hicimos fue tomar la decisión de abordarlo en una escala de cuenca, digamos. ¿Por qué? Porque el agua se origina en algún lugar. La afectación de los glaciares era un tema sensible. La afectación del estuario era un tema sensible. Entonces, ¿cómo vamos a acotarlo a las dos centrales? Piensen lo que es el río en su totalidad y el pequeño tramo que ocupa en las obras, ¿sí? Entonces, lo primero que hicimos fue ampliar la escala, temporal y espacial. Temporal porque no solamente hablamos de lo que es impacto de la obra y de la operación, sino que hablamos de toda la vida útil del proyecto, ¿sí? Eso es muy importante. Y después lo que hicimos fue pensarnos en un Estado nacional que interactúa con otros actores y que, digamos, innecesariamente tiene que tener una vinculación tanto a nivel territorial local como nacional, desde los actores que hoy están actuando como autoridad de aplicación de esa ley que mencionaba, que es el Ministerio de la Nación, ¿sí? Además, no se olviden, quizás no lo mencionamos, pero tal vez lo saben, la obra pasó de la provincia a nación en todo ese 2015-2016. Es un cambio muy importante. No obstante esto, el estudio de impacto ambiental aprobado por la provincia sigue vigente. Entonces hoy están coexistiendo, ¿sí? Coexiste el EIA provincial y el EIA nacional. Y en esa interacción constante que estamos, digamos, subsistiendo, por decirlo de alguna manera. Estos son los cambios del proyecto que ya mencionó Fernando, no voy a redundar. Simplemente cité los que tenían una implicancia ambiental, de mejoras ambientales, ¿sí? Ya los mencionó Fernando, pero el tema del desacople la desvinculación, el lago argentino con todo el sistema de las presas es una de las cosas más importantes. La reducción de la cota redunda en el primer punto y el tema del cambio de operación, que es el último punto, el cambio de régimen de operación de la Barrancosa, que es la presa aguas abajo, nos garantiza que el agua que va a entrar desde el lago argentino hacia el río va a ser la que salga por la Barrancosa. Entonces, de alguna manera, el caudal ese que decimos tenemos que mantenerlo para que la vida del río se mantenga, está garantizado. Garantizado con todas las salvedades de lo que puede pasar naturalmente, digamos. Puede pasar que el río naturalmente tenga otros caudales, que eso ya lo manejaremos con el régimen de operación de las presas. Pero esas son las consecuencias ambientales de los cambios del proyecto. Esto ya lo mostró Fernando, eso es esta representación, digamos, visual de esos cambios. Y ahora llegamos a lo que se planteó como el plan de gestión ambiental elaborado por Evisa, con el apoyo de todos los profesionales que mencionaba. Tiene dos componentes típicos de un plan de gestión, que es los que están pintados en violeta, el plan de gestión para la construcción y para la operación, que tiene las típicas medidas de obra que todos seguramente conocen o están familiarizados, con algunos componentes de innovación. Pero lo más importante de este PGA, que me parece que es importante que se lleven, es el componente del CIA, o del Sistema de Información Ambiental. Acá tenemos a la responsable ahí en la mesa de Evisa. ¿Qué es el Sistema de Información Ambiental? Todos sabemos que la apoyatura en sistemas de información geográfica, en geomática, de un proyecto
es muy importante porque nos da una dimensión espacial de las cosas, una representación visual y una apoyatura para pensar los problemas, ¿sí? Las escalas de los problemas, muy importante. Pero esto aparte tiene un componente de interacción y de acceso a la información que ahora se están empezando a implementar, pero que nos parece que este proyecto en particular tiene que tener. Es decir, esto va a ser una suerte de plataforma, no voy a usar exactamente las palabras que lo describen porque no soy muy técnica en esto, pero es como una plataforma de interacción con toda la información que se va a generar en el proyecto, con diferentes niveles de acceso, por supuesto, porque algunos estamos dentro del proyecto, otros van a ser usuarios externos, simplemente van a querer ver un mapa de dónde se están haciendo los muestreos de aves, otros van a querer tener la información en crudo de los niveles de, sedimentación de uno de los afluentes del río, por tirar ejemplos. Pero este sistema nos va a permitir intercambiar documentos con gente que esté trabajando en el proyecto, con cualquier integrante de la empresa. Es un portal al proyecto, con las restricciones de acceso que merezcan al usuario, ¿no? Es muy importante porque responde a una filosofía de acceso a la información y de libre circulación de la información. Por supuesto que aparte está adaptada a un lenguaje de IDERA, que es como una filosofía de intercambio de información en diferentes organismos, tanto estatales como privados. Creo que es algo bastante innovador. El observatorio ambiental es un componente que, como bien lo dice el título, es un monitoreo constante de todos los parámetros que nos interesa conocer del río, tanto los que conocemos como los que vamos a conocer más adelante profundizando con los estudios. Y abarca operación y construcción, porque justamente temporalmente tiene una escala muchísimo más amplia y empezamos con la aprobación de ley y va a seguir hasta que el proyecto termine. ¿Sí? Ya hablé del PGA de construcción y operación, y después hay un gran paquete de compensaciones ambientales que tiene que ver con todo lo que en torno al proyecto se puede generar para dejar en territorio hablando de la provincia, ¿sí? No hablando solamente del área de impacto de la obra. En este componente entra una pata política muy importante, porque, como saben, en un proyecto tan grande, en una provincia con ciertas necesidades muy acentuadas en realidad, hay mucha gente que quiere obtener algo del proyecto. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que encontrar la manera de articular con actores locales para que lo que nosotros dejemos en el territorio no solamente sea bajado desde nación, sino que ellos también lo generen, ¿no? Y que se genere en el lugar el interés para que eso sea mantenido a largo plazo. Digamos, en este esquema está detrás la idea de sustentabilidad de este plan de gestión. Les hablaba de los temas críticos que van a estar relacionados con los primeros programas que empezamos a implementar el plan de gestión. Les hablaba de la ictiofauna, de los peces. Fernando ya contó sobre la importancia de la escala de peces. Estamos haciendo una serie de estudios para entender cuáles de esas estructuras de traspaso de peces hacia aguas arriba e incluso en el regreso, porque tenemos la particularidad de tener peces que tienen el uso del río hacia arriba, hacia abajo, y tenemos que respetar y mantener ese esquema lo más acercado a la naturaleza posible. Entonces, hemos traído especialistas de Estados Unidos, del río Columbia, que tienen las mismas especies que tenemos nosotros, por lo menos en salmónidos, y tienen una especie parecida de la lamprea, que ahora les voy a mostrar una fotito para que entiendan de quién estamos hablando, y nos ayudó a pensar cuáles de los mecanismos son más eficientes y si pasan por la turbina, cuál es el nivel de mortandad. Bueno, hemos estado haciendo talleres y visitas a campo. Es un trabajo que continúa y que también está en consonancia con el diseño final y fino, digamos, de las escalas, ¿no? Así que las escalas que vieron antes puede ser que varíen un poco, no demasiado, esperemos. Avifauna es un tema muy importante porque hay alrededor de 5 especies de interés. Una particular, que es el macaco viano, que está en peligro de extinción hace tiempo, ahora hace tiempo que es estudiada también por Aves Argentinas y otras organizaciones, y ahora hay que intensificar su estudio de todo esto porque se viene la intervención del río. Y una vez pasado el momento de intervención del río, es probable que todo sea responsabilidad de las presas. Entonces lo que estamos haciendo ahora es intensificar todos los estudios de base
para que esa línea de base con la que siempre se apoya un estudio de impacto ambiental sea más robusta y tengamos más información para a futuro poder decir cuánto es impacto de la empresa y cuánto es un devenir natural de ciertos factores. Ya hablamos del desacople hidráulico, que es el que mencionó Fernando. Tenemos un componente arqueológico patrimonial, cultural, histórico, paleontológico y arqueológico. Es decir, de todo tipo en la cuenca, de mucha importancia. Constantemente, desde que empezaron las obras en 2015, hay arqueólogos trabajando y recuperando material, también paleontólogos, y hay una planificación de hacer un museo de sitio de todo con todo el material que aparezca y que ha aparecido, de una riqueza bastante grande. Al momento no hemos encontrado restos humanos, ¿sí? Pero podría pasar que aparezcan restos humanos probablemente indígenas, y en ese caso se aplicará un protocolo de recuperación de restos con las comunidades locales y por supuesto con la aprobación de la Dirección de Patrimonio Provincial. Por otro lado, tenemos en marcha un proceso de gestión participativa con comunidades originarias. Hay 14 comunidades originarias incluidas en ese proceso, que son provinciales. Este proceso genera relaciones por momentos de conflicto, por momentos de acuerdo. Estamos incluyéndolos en la gestión futura de ese museo, que va a estar probablemente situado en Piedrabuena, y en algunos casos se están incorporando algunos miembros de comunidades como empleados también de las obras, como iniciativa de la empresa, ¿sí? Y también por pedido de ellos, de las comunidades. El último tema crítico tiene que ver con el funcionamiento del río, que Fernando ya lo mencionaba, por la importancia de los espacios de mayor biodiversidad, que son los humedales y el estuario en sí. Y esto lleva a todo lo que estaba mencionando recién, se resume a los programas que están ahí enumerados. Digamos, tenemos 7 programas relacionados a peces, 2 programas grandes enfocados en aves, con 5 especies objetivo, patrimonio natural y cultural, que sería arqueología y paleontología, con 3 programas en funcionamiento. Esto para que se dé una dimensión del paquete que involucra el plan de gestión ambiental. No es simplemente una acción por factor crítico. Estos son los modelos de los que estaba hablando Fernando, que no voy a volver a repetirlos, pero como para que tengan en mente que toda la información cruda que nosotros generamos en campo es volcada permanentemente para alimentar estos modelos. Es decir, nuestra ambición es que a futuro todo esté sustentado con la posibilidad de hacer proyecciones de las situaciones con las que nos podamos encontrar. Y esto no podría, nada de todo lo que dije podría ser posible si no existiera una constante interacción con, en principio, el Ministerio de Ambiente de Nación, que de alguna manera desde su intervención en 2016 fijó ciertos estándares para seguir trabajando, y desde ese momento estamos trabajando en conjunto. Me parece que es un intercambio más que rico, tienen un equipo de trabajo muy grande y nosotros también tenemos un equipo de trabajo con diferentes enfoques. Ellos desde el lado ambiental, nosotros desde el conocimiento de lo que es la hidroenergía. La verdad que la interacción ha sido muy buena desde entonces. La Secretaría de Ambiente de Santa Cruz, que permanece como autoridad de aplicación, porque la obra, si bien es de nación, está en la provincia, por lo tanto los impactos quedan en la provincia, han siempre predispuesto a sus equipos de técnicos, que no son muy grandes, pero tienen mucha vocación de trabajo. Incluso el secretario de Ambiente asiduamente viene a reuniones en Ibiza, o sea que el intercambio es constante. Y otro componente que tenemos de trabajo muy desarrollado es la vinculación con CONICET. Y en este caso estamos impulsando un convenio. Actualmente nos manejamos por contratos puntuales con todas estas unidades de trabajo. Digamos, para que tengan una idea, bueno, Yanigla es el estudio de las zonas glaciares, está en Mendoza, el CEMPAT está en Chubut, con ellos trabajamos con el tema aves y peces. La Universidad de Comahue también con peces, CADIC también con peces en Tierra del Fuego, y ese con el nombre misterioso es el Instituto de Antropología que está acá en Buenos Aires,
con quienes manejamos el tema de patrimonio cultural. El INAI nos ha apoyado mucho en lo que es gestión participativa de comunidades indígenas, y el INAPE, el Ministerio de Cultura, Nación y Patrimonio, son organismos de aplicación de la Ley de Patrimonio Cultural y Natural, Paleontología y Arqueología, que también nos enmarcan en cuáles son los procedimientos a seguir en el caso de hallazgos de restos de todo tipo. Este marco de articulación interinstitucional es lo que a nosotros nos ha dado la espalda como para poder defender todos los resultados que hoy tenemos en la mano y que a futuro creo que también nos va a respaldar tanto en la audiencia, digamos, toda la gente que nos ha acompañado, los profesionales que están en esos institutos, hoy nos acompañan incluso a las presentaciones o nos apoyan con informes específicos en temas críticos, y creo que es importante recalcarlo porque no es común que algunos investigadores quieran participar de proyectos tan conflictivos como estos. Entonces, depende cómo se los vincule y con qué espíritu se los vincule, que nuestro mensaje siempre fue: no queremos opiniones a favor, queremos temas, análisis profesionales y técnicos de las cosas. Si resulta que la conclusión es que no hay que hacer la obra, ponelo por escrito y lo respaldaremos con más estudios o lo veremos cómo hacemos. Pero nunca condicionamos la participación de los profesionales en cuanto a los resultados esperados, digamos. Esto es un poco cómo vamos a seguir. Básicamente vamos a seguir como venimos funcionando hasta ahora. Vamos paso a paso, definiendo los temas críticos, siguiendo avanzando los primeros temas que definimos y planteando un segundo grupo de temas críticos, porque a medida que se va acercando el desvío del río, que es la primera intervención importante, se acerca más la necesidad de completar los estudios de base. De todas formas, estamos bien con los tiempos, estamos siguiendo muy de cerca tanto las acciones que plantea ahí, que estamos llevando adelante desde Visa, como las que lleva adelante la UTE, tiene que ver con el PGA de obra, prácticamente, de construcción, principalmente, pero la interacción es constante con todos los actores. Y ese creo que es como la red de contención que nos permite estar parados hoy donde estamos. Creo que